Mi corazón estaba angustiado, pero cuando sentí esa presencia, mi corazón fue cambiado al instante. Nosotros subimos para el monte, cruzamos el caño y fuimos para el monte. Y los demonios nos sacaron por la misma entrada y nos sacaron del monte sin cruzar el caño. A las 6 gente que andábamos en ese momento. Y el Dios mío reprendió y dijo: Señor, reprenda al diablo. Yo duré 2 años para yo entender lo que me sucedió en ese momento, porque duré, 2 años. Vamos a hacer una entrevista a nuestro hermano Richard Santos Coronado, alabado sea Dios. Él nos va a estar a nosotros contestando varias interrogantes que yo sé que usted también quiere saber, y yo también queremos saber cómo Dios ha tratado con él, cómo fue que usted vino a los pies de Jesús, cuál fue, por qué vía Dios lo trajo a su camino. La primera pregunta, amado, es que cuando yo llegué al Evangelio, yo no llegué de la noche a la mañana. Hubo un trato de Dios en el cual Dios fue obrando en mi vida. Y Dios permitió cosas en el mundo para que yo tuviera una cercanía con Él. Un día, amado, yo estaba en el mundo, yo estaba muy rebelde, estaba haciendo cosas malas, andaba con sicarios, andaba con gente que hubiesen hecho pacto con el diablo. Y en ese momento de mi vida, mi alma estaba en depresión. El momento de la visita de la presencia de Dios que me tocó, me transformó. En ese momento, eso fue como en el año 2011, por ahí, 2010, que este varón que ustedes ven aquí en Villa de Guerra, que estamos peleando, ¿verdad? Por la misericordia de Dios, estamos aquí en este camino, no estamos en vano, porque tenemos los propósitos de Dios y los planes de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Cuando yo no era cristiano, amado, viví una vida depresiva, viví una vida donde el diablo quería que yo fuese un sicario, que yo atracara, que yo matara. Y habían estados que yo llegué a meterme en bombas de gasol, ¿verdad? En bombas de gas, sacándole gasoil a Patana, traficando con un tipo que andaba en malos caminos, ¿verdad? Y la trayectoria mía en el mundo fue muy fuerte porque Dios hizo la cosa como de repente, amado, porque yo vivía con la tía mía en la privada. Y cuando vivía con la tía mía en la privada, yo siempre le llegaba tarde a ella porque estaba siempre ligado con los delincuentes y ellos siempre hacían cosas malas, eran personas que eran sicarios. Y hubo un momento que el esposo de la tía mía, amado, me gustó en la casa de la tía mía. Y yo nunca esperaba eso, pero Dios todo lo sabe, Dios permitió todo. Porque tal vez si yo hubiese vivido en casa de la tía mía, yo estuviera sepultado ese tiempo. Entonces cuando salgo de la casa de la tía mía, que agarran y me botan, el esposo de la tía mía vio donde la madre mía y se la comió viva. Dios mío, ese hombre yo no lo quiero allá, ese muchacho yo no lo quiero allá, no me soportaba. Amado, era tan tal que yo era tan rebelde que yo tenía odio hacia mi familia. Yo quería matar toda mi familia y no era porque yo quería, sino por la crianza que me hubiesen dado. Entonces llegó un momento que cuando me botan de la casa de la tía mía, que llego a Juma, ahí yo sentía un espíritu fuerte que me atacaba y era el espíritu de violencia. Ese espíritu está atacando a mucha gente hoy en día. Por eso ustedes ven mucha gente que están atracando, matando y no porque quieren. Son espíritus que lo atan. Pero usted y yo estamos para libertar a aquellos que están cautivos por medio de las palabras de Dios. Amén. Y escucha, profeta, lo más terrible es que cuando llego a Juma, el diablo me ministraba y me decía: mira, mata a esos jovencitos que se van el tigre. Dale para abajo. Eso fue en el 2010 por ahí. Me decía: dale para abajo. Ellos creen que son más tigres que tú. Porque yo era un tigre en el mundo, pero era un tigre silencioso, que nadie sabía lo que yo hacía. En el barrio me miraban como un niño serio, un niño tranquilo. Y por atrás mi vida estaba en una maldición, estaba en una prisión que el hombre humano no podía percibir. Amén. Y pasó el tiempo y llegué un día a una peluquería de un amigo mío a recortarme.
y allá había un varón que ahora es pastor, ese es mi hermano Roberto. Y Roberto se me acerca, amado, y me dice, Richard, quiera a Cristo. Yo le digo, varón, yo no me convierto a Cristo. Yo no creo en los cristianos porque no creen en María, pero yo tampoco creo en María, amado. Y él me hablaba y me decía, Richard, pero si tú quieres, vamos a la iglesia cristiana, tú visitas la iglesia cristiana, Dios es el que te va a libertar, Dios es el que va a trabajar contigo, tranquilo. Y yo, para salir del paso, yo le dije, está bien, manito, sí, yo voy a ir a la iglesia cristiana, yo voy contigo. ¿Qué día? El sábado. Cada vez que llegaba el sábado, ese día me iba yo para la que era novia mía. Todos los sábados a comer carne, escuché esto. Y cada vez que yo veía al varón, mi corazón se sentía mal, porque sentía que no le estaba cumpliendo el varón con lo que le dije de ir a la iglesia cristiana con él. Pero yo no quería ir a la iglesia cristiana. Los demonios que estaban atándome a mí no querían que yo fuera a la iglesia cristiana, porque ellos sabían que si yo entraba a la iglesia cristiana, ellos sabían que Dios me iba a agarrar. Una bomba. Una bomba, profeta. Y a veces hay personas que no conocen los planes de Dios, y los planes de Dios son perfectos. Los planes de Dios no se detienen cuando tú quieres. Los planes de Dios se detienen en el momento que tú menos estás esperando, que el llamamiento de Dios. Entonces, cada vez que yo veía a ese varón, yo me sentía mal, porque yo dije, no le cumplía el varón. Pero lo que yo no entendía, profeta, era que no le estaba cumpliendo no al varón, sino a Dios. Aleluya. Entonces yo no conocía los planes de Dios. Y llegó un día que llego a mi casa, eso fue en diciembre, y cuando entro a la casa, es un primo mío que le llaman Gustavo. Y ese primo mío cada vez que me veía me decía, Richard, si no te conviertes a Cristo te va a llevar el diablo. Richard, arrepiéntete que te va a llevar el diablo. Y cada vez profeta que me decía esta palabra, el diablo me decía a mí, agarra un palo y rómpeselo en la cabeza cada vez que se hinque. Wow. Escuche, es fuerte. Entonces, él viene y me dice, Richard, vámonos para la iglesia. Yo ahí no le hacía caso. Hasta que fui, hablé con el varón, le dije, varón, yo voy a ir contigo para la iglesia cristiana, pero no me voy a convertir. Pero antes de eso, amado, me acuerdo ahora, antes de eso, yo fui a una iglesia adventista porque quería ser diferente, porque sentía la muerte sobre mí. Sentía que algo me estaba persiguiendo, tenía enemigos en la calle, me andaban buscando para matarme. Y Dios me dio una oportunidad, yo no la sabía. Pero yo por no ir para la iglesia cristiana me fui para una iglesia adventista. Y en la iglesia adventista lo que me pusieron a mí un video de Moisés. Y cuando veo ese video de Moisés, inmediatamente yo no sentía nada. Yo lo que quería una palabra de aliento que me diera, nada. Entonces yo huí de la iglesia adventista. Y después le dije a Roberto, voy a ir con ustedes para la iglesia cristiana, pero no me voy a convertir. Siempre decía, no me voy a convertir. Hasta el momento, varón, que llego a la iglesia cristiana, yo nunca en mi vida hubiese sentido una gloria como ese día yo sentí. Aleluya. Profeta, eso era tremendo, eso no se puede ni explicar. Cuando entré por la puerta, yo sentí que la carga que yo tenía, los demonios que yo tenía encima, salieron de mi cuerpo y se fueron y me dejaron solo en la iglesia. Cuando entré por la puerta, los hermanos estaban danzando, profeta, en el espíritu. Los hermanos hablaban lenguas. Los hermanos brincaban, eran toditos envueltos bajo una nube tan fuerte que yo nunca en mi vida hubiese sentido una presencia como esa. Aleluya. Mi corazón estaba angustiado, pero cuando sentí esa presencia, mi corazón fue cambiado al instante. Mi corazón se conmovió, porque nunca había visto una juventud danzando en esa magnitud. Wow. La gente cantaba, profeta, en el espíritu. La gente hoy en día, tú ves que cantan en la carne, no viven lo que cantan, pero de antes se cantaba en el espíritu. Y ese día, amado, cuando llegué a la iglesia, yo sentí un ambiente tan fuerte que yo no quería ni que el culto se acabara. Y no era cristiano todavía. Hasta el momento que el predicador comenzó a predicar, amado. Cuando el predicador comienza a predicar, Dios comienza a tocarme. Pero ese predicador predicaba bajo una unción tan fuerte, que la unción llegó, me tocó, me transformó al mismo instante. Y tú me dirías, ¿cómo así, profeta? Claro, porque el predicador después termina de predicar y dice allá el que está allá atrás, que era Cristo. Yo no sé cómo yo levanté la mano, yo no sé cómo yo pasé hacia el altar. Pero cuando pasé hacia el altar, amado, acepté a Jesús en mi corazón, profeta. Y cuando lo acepté, en ese momento mi vida fue cambiada.
Amado, el culto se terminó y yo no quería que el culto se terminara. Porque cuando hay un verdadero toque de parte de Dios, tú puedes estar en la peor oscuridad y de esa oscuridad la mano de Dios vuelve y te agarra. Amado, cuando yo acepté a Jesús, al otro día yo hablé con un varón y le dije, varón, ¿a qué hora comienza el culto? ¿Cómo usted ve eso, varón? Me convertí en la noche y al otro día estaba más loco que los mismos que estaban allá. Aleluya. Y yo dije, ¿a qué hora comienza el culto? Me dijeron a las 7 de la noche. Varón, como yo era un vago, yo comencé a dar vuelta para allí y para acá, vuelta para allá, vuelta para acá, esperando que la hora me llegara rápido para ir para el culto. Escuché esto. Por eso dice la Biblia, y conoceré la verdad y la verdad ahora libre. Y al que el Hijo libertare será verdaderamente ¿qué? Libre. ¿Tú sabes por qué hay gente que se le ha ido el amor de buscar a Dios? Se le ha ido el amor de estar de silicio, se le ha ido el amor de estar en ayuno, se le ha ido el amor de estar en oración, porque perdieron la comunicación con el Padre. Amado, cuando yo le pregunté a ese varón, la hora duraron demasiado para llegar, pero yo fui persistente. Amado, yo me fui para la congregación. Cuando llegué a la congregación, el mismo fuego, la misma candela, todo el mundazo prendido, todo el mundazo bajo fuego. Porque cada creyente Sí. ha tenido también su alta y su baja. Claro, claro. ¿Entiendes? El diablo, después que yo me convertí, me amenazaba. Yo agarré en ese momento, comencé a buscar a Dios fuertemente, fervientemente, con una hambre, una sed. La gente me menospreciaban dentro de la iglesia. Me decían que yo era bruto, que yo no sabía leer. Y yo decía, enséñame a leer. Y se burlaban de mí. Decían que yo era corto de mente. Y es verdad, también yo era corto de mente. Pero Dios cogió ese corto de mente para hoy marcar una historia. Dios mío, aquí en Bonao. Gloria. Entonces, ¿qué aconteció? Me puse a buscar a Dios. Me puse a escudriñar la Biblia sin saber leer. Hay palabras que no sé expresarla, pero Dios me ha dado la sabiduría para expresarla, amado. Escuche esta profundidad, amado. Y cuando me puse a buscar a Dios fuertemente, un día apareció un primo mío que ahora está descarriado. Ese primo mío me dijo, Richard, prepárense. Habla con Gustavo, habla con fulano. Nos fuimos a gente. Me dijo, mira, prepárate que nos vamos para el monte. Allá van a pelear con demonios. Pero vayan preparados. Quiero que oren ahora. Yo me voy para la capital y la otra semana yo vuelvo. El primo mío se fue para la capital. Cuando volvió, nos fuimos a las 8 de la noche para el monte, varón, a orar. Y cuando fuimos para el monte, a las 8 de la noche, varón, cruzamos un caño para ir para el monte. Y cuando cruzamos ese caño para ir para el monte, varón, los demonios nos sacaron del monte sin cruzar el caño. Nosotros subimos para el monte, cruzamos el caño y fuimos para el monte. Y los demonios nos sacaron por la misma entrada y nos sacaron del monte sin cruzar el caño. A las 6 gente que andábamos en ese momento. Y el primo mío reprendió y dijo, Señor, reprende al diablo. Yo duré 2 años para yo entender lo que me sucedió en ese momento. Porque duré, 2 años para entender qué fue lo que pasó. Porque si yo entendía algo así en ese momento, fácilmente salía corriendo porque por la inmadurez todavía. Pero Dios dejó todo claro, así, prum, y el primo mío agarró y dijo, vámonos de nuevo, prum, y agarramos y hicimos una cadena en el caño. Y cuando hicimos la cadena, dice el primo mío, prepárense que el Espíritu Santo de Dios lo va a bautizar a ustedes hoy aquí. Quítese la ropa, frum, y agarró agua y nos la tiró encima. Dijo el primo mío, ese día estaba nublado en Juma. Estaba lleno de nublada del cielo y lloviendo en Juma. Y el primo mío dijo, ahora que se abran los cielos y salga la luna. Se abrió los cielos, escucha, se abrió los cielos y salió la luna. Y cuando nos echó esa agua, cayó una unción sobre nosotros, que primera vez ahí fue que Dios nos bautizó con lengua de fuego. Aleluya. Comenzamos a hablar lengua, en 3 meses ya estábamos hablando lengua aprendido. Y cuando estaban ahí en el monte, amado, miren lo que aconteció, profeta. Aconteció algo fuerte. El primo mío dijo, prepárense, que los demonios estaban esperando allá arriba, vamos a pelear un pleito fuerte allá arriba. Y yo a veces me reía, porque yo decía, pero oye, qué demonio, porque no tenía conocimiento. Cuando llegamos al monte donde iban a orar, habían 2 personajes vestidos de blanco allá arriba. Pero cuando yo lo vi, yo dije, esos 2 hombres que están allá arriba. Y cuando fui caminando se borraron, como cuando se espuman, se desaparecieron. Cuando se desaparecieron, amado, llegamos a la cima del monte. El primo mío, el que le invitó para allá, se tiró de rodillas. Y cuando se tiró de rodillas, vino un demonio, un petró, y lo agarró y lo zumbó. Nunca en mi vida había visto una cosa tan impactante como esta. Lo agarró de rodillas y lo zumbó.
La Biblia cayó volando y él cayó volando, cayendo por un lado. Wow. Y cuando yo vi esto, me dio para reírme porque no tenía conocimiento. Y el primo mío se paró y dijo, velo allá, velo allá, velo allá, velo allá. Y yo, los pelos se me engrifaron. Yo sentía la influencia, pero no podía verlo. Y ya como sentía la influencia tan fuerte, y velo allá, velo allá, yo no podía verlo. Había no sé gente, y la gente no podía no verlo, como cinco gente no podía no verlo porque como era hacer. Cuando hice yo así, que yo me quedé mirando y el primo mío se quedó mirando a sí mismo, había un Petro que estaba escondido detrás de una mata de mango y él sacaba la cabeza y se volteaba, sacaba la cabeza y se volteaba y salía corriendo de una mata a otra. Y dije yo, Dios mío, yo hice así en mis ojos, a ver si era que yo estaba soñando o era ilusionando. Cuando vi esa altitud, varón, esos demonios corrían para arriba de nosotros y como que me entregaban algo en la mano, que me dio como un corrientazo en la mano. Y cuando ese demonio venía para arriba de mí, yo decía, en el nombre de Jesús te reprendo. Y los Petros salían corriendo, disparados para abajo. Venían demonios de todo tamaño, flacos, gordos. Después, lo último, tantos demonios que aparecían, de tanto que reprendimos demonios, apareció un gigantoque que nosotros lo reprendíamos y se quedó igualito. Y yo dije, pero ese es el diablo que está ahí parado. Y comenzamos a reprender. Y agarramos, ignoramos esos demonios y nos sentamos. Y cuando nos sentamos, los demonios se veían los pasos corriendo en el monte. Escucha esto, corriendo en el monte. Wow. Y después Dios nos dice, ahora bajen. Cuando bajamos, los ojos se me abrieron, profeta. Ya yo podía ver los demonios en los cuerpos de la persona. Miraba a la gente a los ojos y los demonios que habían manifestado. Se le crecía la barriga. Muchas cosas, profeta. Experiencia viva. Pero desde ese momento mis ojos se abrieron. Y después Dios me dijo, Richard, ese no es el diablo, ese es el principado que gobierna aquí en Bonao. Y yo dije, Dios mío, entonces después de los Petros, después de estos demonios pequeños, hay un principado que gobierna en Bonao. Y ese principado es el que está gobernando a muchos pastores. Ese principado es el que está tratando de sacar la unción a la iglesia pentecostal. Wow. Por eso quiero hablar con gente que están ahí en la audiencia, que aprendan a conocer el mundo espiritual. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Por eso dice la Biblia que el infierno no va a prevalecer contra la iglesia, pero es cuando tú estés conectado con el Padre. Wow.